VHS Podcast. Episodio Comedia. Muy buenas tardes, noches, días, depende de en qué horario estén escuchando el podcast. Muy buenas noches para los que están escuchando en vivo, igual ya estaban siguiendo el programa. Mi nombre es Nicolás Greco, estamos aquí para hablar de comedia directamente, de la comedia, del humor. Así que como no está Juan Ortiz, le mandamos un saludo enorme mientras estrena su serie. Saludo a quien me acompaña en este día, a Nico Barrio Nuevo. Muy buenas, Nico. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches y días para todos. Exactamente, porque no sabemos en qué momento lo estarán escuchando en Spotify o en YouTube. También saludamos a Rodri Marino, que está aquí para ver qué aporte traerá a la comedia. ¿Todo bien, Rodri? Todo bien, yo me voy a reír un montón. Muy bien. Igual vamos a estar hablando bastante del humor más que de la comedia, así que vamos a ir a desarrollar un poquito esos temas. Vi algunos de los temas que elegiste, así que me parece que en algunas cosas puedo llegar a dar algún aporte. Muy bien, porque la música de fondo creo que ya se reconoce al toque. Sí, ¿no? Cuando escuché ese tema dije, no puede ser, Alf. Exactamente, así arrancamos, ¿viste? La intro, Seinfeld, seguido Alf. Y ahí tenemos un poco de música. Ahora venimos algo más argentino. De fondo tenemos a Los Bañeros. Pero ¿Son los más locos del mundo? ¿Qué? Exactamente, porque es de esa película la música que estamos escuchando de fondo. Y hoy vamos a estar escuchando otras cosas, como por ejemplo la palabra de Adrián Lackerman y de Juan Barraza sobre la comedia, sobre el humor, sobre los Simpson, sobre las sátiras, sobre Adam Sandler, sobre el humor físico. Muchos temas distintos que han tocado en las entrevistas que le hicimos durante la semana y que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. Nico, ¿preparado para hablar de comedia? Totalmente. Es un tema bastante rico para hablar. Y yo también tengo ahí para hablar algo con Rodri. Tengo algo ahí que le quiero preguntar que bueno, me parece que puede aportar algo muy, muy bueno. Muy bien, bueno, pero en un ratito le haces la pregunta. Para empezar a desarrollar, porque claro, vamos a hablar de comedia, vamos a hablar del humor, y una de las primeras cosas que surge cuando uno habla de comedia y de humor es hacer chistes. Es el chiste en sí. Ese es el tema, ¿no? Contar un chiste, eso ya es gracioso, eso ya es comedia, eso ya es humor. Y a nosotros se nos venía a la cabeza la pregunta de ¿qué es un chiste? Le voy preguntando a ustedes primero, ¿qué entienden por chiste? Rodri, ¿vos qué entendés por chiste? Bueno, en principio te diría que a lo largo del tiempo han cambiado los chistes, ¿no? Hoy no sé si te da gracia chiste que alguien contó en los 60 o en los 80 o en los 90 o en los 2000, digamos, con tan poco tiempo de diferencia, digamos, las sociedades han cambiado y evolucionado su humor muchísimo. Lo que antes era el humor clásico de nuestros clásicos del humor, hoy están muy mal vistos, están mal considerados, digamos, porque el humor que hacían antes era burlarse de gente y eso hoy está mal visto. Así que en principio te diría que no hay una sola forma de contar un chiste porque, ya te digo, digamos, va a depender del contexto en el cual uno está contando el chiste. Muy bien. Nico, vos por chiste, ¿qué entendés? Y mirá, a mí me parece que es justamente eso quería hablar con Rodri. Es apelar a Saussure, que es como un género discursivo que tiene sus reglas y bueno, además del contexto, uno tiene que entender por ahí cómo se cuenta, cuál es la estructura, porque no es lo mismo que, no sé, un texto científico que tiene que estar escrito de tal forma. El chiste tiene su estructura, tiene que tener un remate. No sé, hoy vos, Rodri, te dejo hablar, que creo que sabes más que yo. Sí. La estructura del chiste tiene un desarrollo, digamos, un inicio, un desarrollo y la conclusión. Digamos, y vos lo nombrás a Saussure y sí o sí tengo que pensar, digamos, en estos juegos del lenguaje y cómo estos juegos del lenguaje se interpretan a través de la risa o que te provoquen risa. Y ahí me parece que es interesante
Saussure, pero también, digamos, el Wittgenstein, sobre todo el segundo Wittgenstein, ¿no? Este del juego del lenguaje, que por ahí, digamos, si uno se pone a preguntar, ¿no? ¿Qué estructura tiene que tener el chiste para que justamente, digamos, me provoque risa? Ahí tiene que haber un juego de lenguaje, sí o sí, para que, digamos, entre en complicidad el chiste, si no, no se entendería que es un chiste. Ujú. Muy bien. Ahí yo los estoy escuchando atentamente a ustedes lo que hablan sobre los chistes, pero vamos a hacer una cosa, que nos lo explique gente que se dedica al humor y que han analizado un montón. Mira, primero vamos con Adrián Lackerman, que él es analista del humor, así que escuchemos qué es un chiste para él. El escritor y poeta norteamericano del principio del siglo pasado, James Russell, dice que el humor, a priori, es la percepción de la incongruencia. Y el chiste es la manera artística, en algún punto, en donde eso se hace efectivo, digamos. En donde a través de los chistes se puede generar una cuestión artística muy profunda o algo más simple como una persona contándole un chiste a otra persona, que también en algún punto es un hecho artístico, aunque sea más chiquito, menos chiquito, es una expresión compacta del humor. Eso vendría a ser el chiste, sería como la mínima forma que tiene el humor para expresarse. Bueno, ahí tenemos la mínima forma que tiene el humor para expresarse, ¿no? Así como el cierre de la explicación que nos daba Adrián Lackerman sobre qué es un chiste, ¿no? Con una mirada sobre un análisis, con una mirada sobre otros autores que han hablado de lo que es un chiste. Sí, Russell, que es un filósofo, o sea, no, de hecho está, digamos, lo cita Russell para poder decirlo del absurdo, digamos, es un filósofo del absurdo, Russell, y justamente, digamos, lo que está marcando ahí es que justamente el absurdo es lo que te hace que fuera gracioso, digamos, que sea cómico el chiste, ¿no? Es interesante lo que plantea Russell. Exactamente. Aparte, algo que dice muy importante, lo destaca como arte. Como una forma de expresión artística. Así que ahí tenemos una mirada distinta de lo que veníamos nombrando nosotros, marcando el chiste como arte, y aprovechemos para dar otro giro y escuchar qué es lo que dice Juan Barraza al respecto de los chistes. Un chiste para mí es una situación que sale mal. Para que haya un chiste, para que haya comedia, tiene que haber conflicto. Es decir, que los puntos de partida para escribir humor siempre son negativos. Algo tiene que salir mal. Algo pifiado, exagerado, absurdo, fuera de lugar, ilógico. Se rompe la lógica en el humor. Eso es lo que lo hace divertido para nosotros. Bien, ahí tenemos la mirada también de Juan Barraza sobre los chistes, que además le consultamos por qué se dedicaba a hacer humor, y creo que esta definición que nos dio él va a complementar un poco esto que veníamos hablando de qué es un chiste. Elegí dedicarme al humor después de hacerlo. De entrada no me dedicaba a eso, empecé a subirme hace unos 15 años a hacer esto y de repente se presentó la oportunidad porque la escena local ya lo permitía, había lugares para trabajar, se podía hacer eventos privados, ya esto sucedía en teatros, y lo más importante para mí, que es de lo que más me gusta de este trabajo, que obviamente ahora está interrumpido por pandemia, es la posibilidad de viajar. Cuando uno se daba cuenta que podía llevar lo que hacía y que funcionaba acá en la ciudad de uno, también funcionaba en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Bariloche, en Uruguay, en Colombia, ahí es como que se abrieron las puertas bastante. Y a mí me parece algo muy interesante el trabajo nuestro, poder adaptar alguna cosita y llevarla por todos lados donde haya gente que hable nuestro idioma, obviamente. Bien, quería tomar esto también, ¿por qué? Porque ya tenemos la mirada de ambos de lo que es un chiste, esto de
empezar a descubrir que haces humor en un lugar y le puede empezar a gustar a gente en otros lugares. Y acá es donde nos empezamos a meter un poquito con el cine, con la televisión, porque debe ser complejo el momento de... A ver, todos creo que nos juntamos con amigos, hacemos chistes y decimos, este es re gracioso, pero claro, una cosa es ser gracioso en ese círculo. Hay que llevarlo después y plantearlo en otro lugar, que otras personas de afuera lo entiendan. Por ejemplo, uno cuando hace una película cómica, hay que pensar que, claro, a vos te puede dar muchísima risa lo que estás planificando, y una vez que lo llevaste a la pantalla, la gente se siente a mirarlo y no se ría, porque era una percepción tuya. Entonces, ¿cómo trabajás el humor desde ese sentido? ¿Cómo es el momento de plantearse hacer un trabajo cómico, ¿no? En una serie o en una película. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Es que vos planteás algo muy interesante, Nico, porque nos pasa mucho cuando agarramos y vemos una serie que, por ejemplo, es de otro país, que sea cómica, y cuando la estás mirando hay chistes que son tan regionales que no lo entendés o no te producen risa, ¿no? Y pasa al revés, ¿no? Cuando vos te matás de risa con una película y se la prestás a un amigo que tiene otro contexto cultural y no se ríe para nada. En ese sentido, digamos, debe ser muy difícil tratar de ambientar el chiste para la gente que te está escuchando, ¿no? Por eso generalmente hay esas adaptaciones en el mundo cómico mucho más fuertes que en otros contextos visuales, donde es más fácil adaptar un guión. Pero en lo cómico es muy difícil porque cambia mucho de acuerdo a cada una de las culturas a la cual uno va a llevar ese producto. Nico. Una cosa a mí que me gustaría destacar es sobre cómo Juan define el chiste. Y esto es arte, y el artista, digamos, en su expresión artística, lo que hace es se encuentra ante el mundo y él va a desarrollar su percepción de lo que él ve del mundo, de lo que él siente, de lo que él vivió. Entonces, distintos por ahí comediantes, ahora que ya estamos hablando de Juan. En mi trabajo yo he fotografiado a muchos stand-uperos, ¿no? Y Juan dice que es algo que sale mal. Y Juan es un tipo que en su comedia tiene la característica de que es muy, muy porteño, ¿no? Renegado. Por ahí yo le decía como con muy el renegado, el que se queja, ¿viste? De que por ahí utiliza muchas malas palabras. Sí. Y quizás en otros tipos de stand-uperos, de artistas o en los distintos géneros de la comedia, vas a ver que lo que ve el generador del chiste va a buscar distintos recursos, ¿no? para hacerte reír. Bueno, uno de los puntos que normalmente suele ser, lo que suele generar gracia para muchos, es esto de el marcar los defectos, ¿no? Marcar lo que te molesta, como decías recién que también que lo marcaba Juan, y marcar también muchas veces, ¿no? el defecto de ajeno, ¿no? A una cosa que se le remarca mucho al cordobés es la capacidad de poder apodar a la gente de maneras graciosas, ¿no? Como que te ven y te ponen un título. Por eso también es como que eso de que el cordobés es gracioso, viene de esa capacidad de que te miran y te dicen tal, y te ponen un mote que no te lo sacás nunca más. Nunca más, y aparte todo el mundo que te vea de ahí en adelante va a ver el mote que te pusieron. Exactamente, ¿viste? Pero tenés una manchita en la frente y ya lo miró, te vio 3 puntos en la frente. Señor Burns, listo, sos el señor Burns en todo Córdoba y olvídate que eso vaya a cambiar. Y hay mucha gente que eso no le gusta. O sea, hay mucha gente que se ofende con el tema del humor, y hoy en día creo que eso se ve un poco más complicado. Sí, se ve mucho más complicado porque tenés que pensar, Nico, que en nuestra cultura hoy el marcar los defectos ya no es gracioso. O sea, con tanta exposición, sobre todo de las personas que han sufrido esa agresión, de ponerle mote, de decirle sobrenombres, de cargarla todo el tiempo, nos damos cuenta cómo ha sufrido esas personas y por lo tanto hoy ya no nos parece tan gracioso. Por ahí uno podría decir, también para seguir pensando esto, ¿no? Cómo
en los 2000 el género que más creció a nivel comedia fue los bloopers, ¿no? Todo lo que era violencia, las caídas, los golpes, hasta tal punto de ver una señora que estaba en la calle cruzando y se caía y matarse todo el mundo de risa en vez de ayudarla, ¿no? Como que hoy eso ya hasta está pasando, ¿no? Hasta ya no está tan bien visto el blooper. Tuvimos mega programas que tenían un montón de rating que era solo para ver bloopers, ¿no? Como que hoy ya el blooper no genera tanta gracia como generaba en los 2000. Y me parece que también va en ese sentido el humor cambiando y ambientándose a un humor no tan agresivo hacia el otro, digamos, no de remarcar justamente los defectos del otro, sino un humor mucho más de marcar por ahí nuestros propios defectos, como el hablante para reírse de sí mismo y no tanto de reírnos del otro a tal punto, digamos, de que el otro salga llorando. Exactamente. En un ratito vamos a escuchar algunos temas al respecto de eso. Yo lo que quiero saber ahora, vamos a preguntarle primero a Nico, es ¿qué los hace reír? Pero ¿qué los hace reír cuando van a ver una película o una serie? ¿Qué es lo que les... Si decís una comedia, ¿qué tiene que tener? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que los atrapa? Y dicen, esto me hace reír. A mí particularmente me gusta que sean humor con algún tipo de referencia histórica, por eso me gusta mucho South Park. A mí me gusta que sea un poco, digamos, polémico, en el sentido de... Pero polémico también en el sentido de que ataque a ciertos, ¿no?, poderes. Por ejemplo, de los capítulos favoritos que yo tengo son South Park, son cuando bardean a la Iglesia Católica. O sea, la bardean de una forma muy, muy polémica, al punto de que sí, te hace reír, pero también te hace pensar sobre las cosas que, digamos, esa institución hace en la vida real. Entonces, eso me atrapa mucho. Y después tengo mis placeres culposos, como Two and a Half Men, que justo hoy estaba viendo un capítulo que hoy en día no sería aceptado. Estaría súper caducado por el hecho de que es lo que justo decía Rodri recién. Se estaba, digamos, el centro del chiste era, digamos, una persona, digamos, que había cambiado de sexo, ¿no? Claro. Esas cosas así ya mucho no me gustan. Pero hay algunas cosas de la serie que sí me gustan mucho. Bien, me estarías hablando de que eso hoy en día sería cancelado. Sí, cancelado. Sí. Bueno, entonces antes de que Rodrigo nos diga qué es lo que lo hace reír, hablemos de cancelación y preguntémoselo a Adrián Lackerman. Sí, hace un tiempo se habló de la cancelación en el humor, pero ¿qué pasa, digamos? Es una cosa hija de las nuevas formas de consumo, hija de las redes sociales, digamos, que lo que pasaba antes es que cada uno iba a ver sus espectáculos humorísticos y dejaba de ir o cancelaba sin decir esa palabra artistas que no le gustaban más o menos, o no los iba a ver, o no les compraba el libro o el disco, o iba a ver la película, pero sí, y yo creo que también está pasando algo también, que es que hay una confusión entre el estanco obra con su artista, y también hay una dificultad en la literatura con el narrador y su autor, ¿viste? Como si el narrador de una historia fuera el mismo que el autor, y eso es una confusión bastante grave de la forma en cómo se consume un hecho artístico, ¿no? No grave, pero sí es como inentendible. Y eso es complejo. Entonces, y también lo de las redes sociales sucede que los chistes están en un contexto, ¿no? Uno va a ver una obra de teatro de X artista y bueno, eso tiene su público, su contexto, su forma de hacer, y las redes sociales lo que hace es que lo descontextualiza llevándolo a otros estados. Entonces alguien dice en la tele, en un programa, tal cosa, lo llevan a las redes sociales, lo matan, o alguien en su Instagram, donde lo ve mucha gente que gusta de ese artista, pero después ese chiste sale de ahí, lo suben, se cuestiona, entonces pierde su contexto. Y el humor es contexto también, es muy importante para el arte en general, el contexto. Digo, también hay cosas que se siguen diciendo y haciendo, pero que no nos enteramos porque no salen de su contexto, como el teatro.
Ujú. Bien, ahí la palabra de Adrián al respecto de la cancelación, ¿no? De esta dificultad que uno tiene para separar, como decía, la obra del artista, de que un chiste no significa que porque se haga un chiste la persona sea así, porque muchas veces es humor únicamente y no es que porque haga un chiste de muerte esa persona esté deseándole la muerte a alguien o tenga obsesiones por el homicidio, por ejemplo. Y esto de descontextualizar, ¿no? Lo hemos hablado, Rodri, en tu programa, esto de cuando ponen frases de filósofos fuera de contexto, que no tiene ningún sentido, en realidad, y pasa lo mismo con el humor. ¿Cuántas veces uno abre así y ve un fragmento de un programa y dice, no, la verdad que está fuera de lugar esto, pero no sabes el contexto en por qué el personaje llevó a eso? Vos decís algo muy bien, Nico. Pensá, por ejemplo, en cómo hoy esto es hasta flor de piel cuando hacen memes de todas las frases que alguien pueda decir, descontextualizándola, y tenés 200 millones de memes por todos lados de esa frase y cómo se va distorsionando de acuerdo a el que hizo el meme, ¿no? A lo que el que hizo el meme quiere llevar a la gracia, pero también para dejarnos en esto de lo que dice Russell, ¿no? Dejarnos en el asombro, digamos, poner algo que es tan loco que uno agarra y dice, mirá, es casi imperceptible, ¿no? Agarrar una frase de alguien y ponerla en un meme y jugar para que produzca algo cómico de un error, de un furcio, de una frase fuera de contexto o de una barbaridad, ¿no? Porque también se dicen barbaridades y se hacen memes de esas barbaridades que se dicen. Exactamente. Nico, te doy lugar para que opines vos también. Bueno, justo lo que decía de los memes, hace poco pasó esta cita que quiso hacer, sin politizar ni nada, ¿no? Pero que quiso hacer Alberto Fernández. Fue todo meme el Facebook. Por lo menos mi Facebook fue todo meme, descontextualizándolo y poniendo por ahí, o no sé bien qué es lo que dijo, pero la cuestión es que lo ponían en caras de imágenes y se hace mucho. Yo creo que por ahí la cuestión de la cancelación va más en lo que veníamos hablando de la percepción de quien cancela. Las cacerías de brujas, por así decirlo, siempre fueron... Antes lo que pasa era que la gente salía a la calle con un afiche en la mano y decía, no queremos que los Simpsons sigan al aire porque hicieron tal chiste. Hoy, como dijo Lagerman, es una cuestión más de las redes, de que estamos hiperconectados y es mucho más fácil tratar de cancelar a un artista por lo que sea que diga. Pero también creo que eso se da por una cuestión de afinidad. South Park, como decía, digamos, no creo que estén muy contentos los católicos por ahí por los chistes que hacen, pero ellos mismos dicen, nosotros venimos esperando hace 20 años que nos cancelen y nunca pasó. Bueno, sacaron el hashtag cancelen South Park en la anteúltima temporada, en las últimas temporadas, con ese chiste de que los tenían que cancelar por todo lo que venían diciendo y haciendo. Y hablando de cancelación, la palabra de Juan Barraza sobre la cancelación. Con respecto a la cancelación en el humor, bueno, el humor cuestiona, parodia y rompe con la lógica de muchas cosas, como decíamos antes, entonces no es sorpresa que esté bajo la lupa especialmente porque la capacidad de reírse de algo y sobre todo la capacidad que tiene el humorista de invitar a otra gente a reírse de algo, siempre está atravesada por la posibilidad de reírse del más débil, cosa que en otra época tenía sentido, por ahí humor con minoría, no sé si tenía sentido, pero se hacía y no se cuestionaba, y todos nos podíamos reír, o estaba aceptado que se hicieran chistes y la gente se riera de la comunidad gay, o de minorías, o de gente más vulnerable, más pisoteada y demás, y ahora me parece que está muy bien que todo esto se ponga bajo la lupa, y es tarea de cada comediante ver cómo se adapta a eso, si es que le interesa adaptarse a eso. El humor sexista binario ya no va tanto. Bueno, siempre queda en la decisión de cada uno que sube al escenario hacerlo, ¿no? Yo lo que creo es que cada chiste tiene una víctima
siempre alguien sale perdiendo en los chistes. A veces soy yo, a veces es otro. Y yo decido, así como un novelista o un escritor de policial y de suspenso elige quién es el asesino en la novela, el comediante elige quién es la víctima en cada chiste. Entonces es decisión nuestra ver quién cobra al final, a quién le pego y de quién me río. Y sobre todo a quién invito a la gente de que se ría, digamos. Bueno, ahí Juan daba su mirada sobre la cancelación y creo que marca varias cosas a tener en cuenta. Una de ellas es esto de que antes como que se veía bien pegarle al vulnerable, ¿no? Como que estaba bien, vos le pegabas, era gracioso, todos nos reíamos de eso, era aceptable. Y a medida que fueron pasando los años y llegando ya a esta época, es como que si le pegás a alguien que es un poquito más débil que vos, y ya ahí es otro tema. Ya no lo estamos mirando con los mismos ojos que se veían hace 10, 15, 20, 30 años. A ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? Nico, te doy lugar a vos primero, que no estás aquí con nosotros. Bueno, claro, yo de lo que dice él, bueno, concuerdo de que hoy en día cambió y es cuestión, ¿no?, del humorista elegir si lo sigue haciendo o no. Creo que también eso va en una cuestión de perspectiva. Por ahí, hoy en día dicen como que está bien burlarse solamente de, por ahí, los que tienen el poder, de los que no son las minorías. Me parece que hoy en día se acepta, por ejemplo, un chiste sobre minorías si esa persona, no sé, está dentro de de esa minoría. Hay un video muy famoso en internet de es como un tipo que va a entrevistar gente en la calle, es como que trata de hacerlo gracioso, y tienen un personaje que es un mexicano que está viviendo en Estados Unidos, y en un momento dice, bueno, todos ustedes amarillos, marrones y negros, y justo pasan dos personas afroamericanas y lo quedan mirando. Y claro, el conductor pone una cara de terror y como de estar completamente incómodo, y se arma ahí como que se nota que el mexicano está asustado. Y lo saludan y qué sé yo, porque ¿qué pasa? Justo es un mexicano, una minoría, y los dos afroamericanos también considerados, digamos, minoría. Entonces es como que en esta manera de pensar ellos están como, digamos, ellos pueden hacer ese chiste. A mí particularmente me agrada un poco más cuando, como, y siempre creo que voy a hablar mucho de South Park, cuando, no sé, se bardean a la iglesia. Hay un montón de capítulos de eso, me parece fantástico porque también hace recordar algunas cosas que pasan en la vida real, lamentablemente. Rodri. Bueno, concuerdo con lo que dice Nico. Lo que sí por ahí hago hincapié es que antes era esto de nosotros que nos reímos del otro, en sentido de reírse del diferente, marcando la diferencia, digamos, marcando la diferencia de que es otro. O sea, si me río de alguien que tiene problemas, digamos, de gordura, entonces agarro y me río y me estoy riendo del otro que no es igual a mí. Entonces, en ese sentido, me parece que antes estaba muy marcado dónde estaba el otro. Hoy me da la sensación de que como nuestra cultura, el otro, ya está metido dentro de nosotros, cae muy mal reírse de ese. Sobre todo cuando ya no está afuera, no es otro que está lejos, sino que es un otro que está dentro de nuestro círculo. Y me da la sensación de que eso es justamente lo que está pasando ahora con esta mirada de mirar la diferencia como parte de la unidad de todos los que estamos acá. Entonces ahí me parece que es donde hay el quiebre entre de qué nos podemos reír. No nos podemos reír de alguien que está dentro de nuestro grupo. Entonces ya ahí los chistes son más como regionales, ¿no? Me río de alguien que esté muy lejos o que tenga un pensamiento muy diferente al mío, pero que sí esté muy marcado esa lejanía del otro. Donde ya es parte de mi grupo, ya no me puedo reír, ¿no? Ya no me puedo reír
de una mujer, ya no me puedo reír de alguien que tiene un color de piel diferente a mí, ya no me puedo reír de una contextura física diferente a la mía, no me puedo reír de un cuerpo diferente al mío, pero sí me puedo reír, por ejemplo, de alguien que está totalmente lejano a mi contexto, entonces me río de esa lejanía, de esa distancia del absurdo. Bien, yo déjame aportar sí, algo, Nico, dale. Nico, antes de que se me olvide. Es excelente lo que dice ahí Rodri. Y algo de lo que yo decía, esto de la cancelación, por ahí hay que ver quién tiene la antorcha de la cacería, de quién va a cancelar qué por ahí. Porque, por ejemplo, hay un youtuber, no voy a mencionar el caso porque nos va a sacar de onda, pero hay un youtuber que hacía chistes, él, digamos, pertenece entre comillas, a una minoría que hoy en día está completamente aceptado. Y él hacía ciertos chistes que a mí me parecían polémicos por el hecho de que es burlarse ya de la otra persona, que hoy en día no está aceptado socialmente, pero como esta persona ahí tenía ciertas cuestiones, no, digamos, de minoría, entre comillas, se lo aceptaban, hasta que se descubrió que se hizo chistes completamente ilegales y fuera de toda lógica. El tema es que también hay que ver quién cancela, ¿no? Y somos todos que nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, está bien no reírse de la persona, entre comillas, diferente, o ya si ya es algún grupo que por ahí puede llegar a tener algún tipo de interés. Claro, porque ahí hay varios temas para ir tocando. Primero quería hacer mención de que la gente que esté escuchando busque, luego de terminar de escucharnos a nosotros, una entrevista que hace Miguel Granados con Roberto Moldavsky, a quien hoy es muy conocido por estar en MasterChef, por su gran carrera como humorista, donde una de las cosas que tocan ellos en la charla es, dice, ¿de qué te puedes reír? Y Moldavsky dice, y la verdad, hay cosas que uno puede hacer chistes y otros no. Dice, yo puedo hacer chistes de judíos y de gordos porque soy judío y gordo, dice Moldavsky. Y Miguel le dice, claro, yo puedo hacer chistes de colorados y de gordos porque soy colorado y soy gordo. Y en eso estaban charlando y dicen, yo puedo hacer chistes de esto porque yo soy esto, entonces no queda mal. Moldavsky en un momento toma como ejemplo, dice, vos, Miguel, si vos vas y te parás en una sinagoga a contar chistes de judíos, y muy probablemente te saquen a patadas y se me haga un problema enorme. Ahora, a mí me contratan para ir a esa sinagoga a hacer chistes de judíos, dice, porque es distinto. El contexto son cuando hablamos de si la minoría puede o no hacer el chiste sobre ellos y a dónde puede uno apuntar con el humor. Vos decís algo muy interesante, Nico, porque en la historia del judaísmo, el judaísmo siempre se ha reído de sí mismo. O sea, si vos te pones a mirar, los grandes cómicos judíos se han reído de ellos mismos. O sea, toman todas sus características para reírse de ellos. Y me parece que no se da en todas las minorías esto de agarrar y reírse de su propia cultura, de sus propias costumbres, aún de esta característica, ¿no?, de la ishmama, ¿no?, esta mami que es súper protectora, que todo el tiempo te está diciendo que estás flaco y que tenés que comer más, ¿no? Esa superprotección de la madre judía, digamos, como que la ponen ahí y todo el mundo se ríe, pero porque son ellos mismos los que se están riendo de ellos mismos. Y me da esa sensación, digamos, que no se da en todas las culturas eso, ¿no? Como que la cultura hebrea, digamos, se marca mucho la característica esa. Exactamente. Y bueno, y esto lo íbamos a llevar a hablar un poquito de la evolución del humor en Argentina, y creo que viene perfecta la música que estamos escuchando. Subí un poquitito la cortina. Claro, porque si nosotros nos ponemos a escuchar, decimos, son los bañeros más locos del mundo, y si es una de las películas que, a ver, quizás las primeras no serían hoy tan canceladas como si las que fueron llegando después, porque al principio tenían un humor más naif, un humor más por el lado físico, pero las últimas versiones han tirado muy al chiste binario, al chiste sexista, los chistes homofóbicos, todos esos puntos que iba marcando Barraza cuando hablaba de la cancelación. Bueno,
Es una de las cosas que ha pasado en el cine argentino. Podemos recordar también las películas de Olmedo y Porcel, que mismas fueron evolucionando con el paso del tiempo. La verdad que han llegado a cancelarse con el paso del tiempo porque tocaban temas que en su momento estaban bien vistos y que hoy en día, por suerte, no se los ve de la misma manera. Nico, vos hacías mención a un chiste dentro de Two and a Half Men que no tiene ni 20 años la serie. Claro, porque encima la evolución social del paradigma en cuanto a las cuestiones sexuales, en cuanto a las cuestiones bueno, al respeto al otro, de cómo se percibe, de cómo se viste, del peso que tiene, ha evolucionado muchísimo, o sea, a velocidad de la luz. Entonces sí, es verdad, o sea, no hace falta por ahí ver no sé, a Porcel para ver, digamos, una desactualización en el humor. Digamos, hay cosas que en el 2005 hoy en día nos pueden parecer polémicas en el sentido de que se ríen de cosas que hoy ya no. Exactamente. Bueno, una de las cosas que ha llegado a tomar ese tema, bueno, era una serie argentina que estamos escuchando la música en este mismo momento. A ver, le subimos un poquito. Que tiraste justamente el año 2005-2006, cuando se hizo Casados con Hijos. La versión norteamericana se hizo aquí en Argentina. La versión norteamericana igual, ahí podemos tocar un poco la diferencia. No les iba tan mal a los personajes. Les iba mal, pero no tan mal, diría Guido Casca. En cambio, a la versión argentina, creo que, aunque tiene muchos temas cancelables, por así titularlo, ¿no? Como la mirada negativa en el día de hoy, siempre se remarcó que a los personajes les iba mal y que lo que ellos hacían estaba mal, ¿no? Quizás hay que todavía evolucionar al punto de separar esas situaciones. Creo que todavía estamos en el medio donde no sabemos si podemos separar el humor de la realidad y decir si esto es gracioso porque es un chiste, si es gracioso porque es ofensivo, o si se puede separar y decir la verdad, puede ser un poco ofensivo, pero en realidad es un chiste, así que, bueno, creo que todavía no podemos separar eso. No, para nada. Todavía cuesta mucho porque lo decimos abiertamente. Estamos en un momento de quiebre, digamos, donde todavía estamos discutiendo sobre qué tipo de humor nos causa gracia, donde estamos discutiendo qué tipos de comunidades podemos agarrar y decir, bueno, me río de esto, me río de lo otro, y donde todavía los humoristas se están acomodando, digamos, no tenés hoy un humorista que vos decís, este es el humorista de Argentina, digamos, que vos agarrás y decís, como en los 90 sí tenés gente que está muy marcada en el género, o personajes que son muy entrañables para toda la cultura. Es como que hoy el humor es muy sectorizado, no es como antes que había un humorista y que todo el mundo escuchaba ese. Había un humor también, era como que los chistes sexuales, los chistes homofóbicos, los chistes racistas, ¿no? Eran como el eje dentro de su humor. Entonces, como todo el repertorio iba por el mismo lado, era como que se iban a destacar los que en ese estilo eran más graciosos. Hoy también se ha llevado a que hay que hablar de otras cosas. Ha aparecido el stand-up, que genera un humor totalmente distinto, porque va más cercano quizás a lo que es la sitcom, a la comedia de situación, a la cotidianidad, de hablar de me subí a un colectivo y me pasó esto, y reírte porque a vos te pasa, ¿no? Que eso es lo que se está llevando, y por eso también creo que ha crecido mucho el stand-up, que es esto de reírnos de cosas que nos pasan a todos, sin importar, no hay diferencia, nos pasan a todos, hombre, mujer. Obviamente va a haber humoristas que serán un poco más qué le pasa a un hombre, o mujeres que van a decir qué le pasa más a una mujer, pero también es por la vivencia de uno. Pero dentro de eso se mantiene una línea donde vamos viendo cosas que nos pasan a todos, y por eso creo que lo hace gracioso. Vos Nico, decís algo que es muy interesante, Nico. Aún los especialistas, los científicos, tienden a tirarse a dar conferencias estilo stand-up. Digamos, lo ha hecho
la gran mayoría de sexólogos, psicólogos... Las charlas TED hoy en día las se charlas manejan a través de eso, y muchos por el lado del humor ya directamente, de traer un tema y hablarlo de manera cómica por momentos para que la gente se enganche, para no decirlo todo muy lineal y que sea aburrido. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema, pero hagámoslo gracioso. Y ha ido mutando. Nico, te doy pie para que te metas también. Sí, no. El tema de la evolución, digamos, lo vemos que hoy en día, con las redes sociales, creo que más que nada da el pie para la creación de personajes, como vos decís, el sitcom, más lo situacional, que es lo que a mí particularmente ver en las redes me agrada mucho más, de qué es lo que hacen los mismos stand-uperos, el hecho de hablar de cosas que vos sentís que son cercanas, de cosas que te pasan, y no sé cómo hacen, pero lo convierten en algo gracioso. Y también el hecho de crear personajes, y como está haciendo ahora, bueno, ahora hace rato, Guille Aquino, de aprovechar la comedia para hablar de algo de la realidad, como hacen muchas películas, muchas series, Los Simpsons en su momento, South Park, digamos, anclar el humor a la realidad y por ahí también hacerte acordar de algo, ¿no? O hacerte pensar en algo, en alguna crítica de la sociedad en la que vivís. Uh-huh. Bien, para cerrar este tema de la evolución principal del cine dentro de la cancelación, escuchemos a Juan Barraza hablando sobre la gente que se ofende sobre estos temas. Con respecto a la gente que se ofende, siempre la hubo, siempre la va a haber. Si uno no toca temas escabrosos y hablara siempre sobre las galletitas, igual, increíblemente, hay gente que se va a ofender porque uno se enchiste con una marca de galletita que le divierte. Así que con eso un poco hay que relajarse. Yo creo que uno sabe internamente a quién puede estar ofendiendo. Te podés hacer cargo de algunas y con otras te tenés que relajar, porque si vos hablas de viromes, alguno va a estar al fondo que no concuerde, que no tenga la conciencia de que está viendo un show de humor y que por lo tanto puede ofenderse. Me parece que en ese caso es más problema del público que del comediante. Bueno, ahí no, ese tema de todos, siempre va a haber alguien que se enoje. Siempre va a haber gente que se va a estar enojando de cualquier tema. Ya que vamos mencionando, voy recomendando cosas. Uno, video, ya que hablábamos de Olmedo y Porcel, el video de Olmedo y Porcel que subió, te lo resumo así nomás, donde te cuenta un poquito la historia de las películas y vas a ver un poquito este tema de qué humor se hacía antes, qué humor comparado con el humor que se hace ahora. Y también recomiendo que busquen en Spotify o en YouTube gente enojada o no puedo creer que haya gente enojada con esto, que lo hace la misma persona, Jorge Piñarello, que habla de puntos en la historia de cosas que hace poco generaron enojo, comparándolos con otros momentos en la historia que generaron enojo, y creo que va pegadito con esto que decía Juan Barraza de la gente que se ofende, ¿no? Hay un caso, un ejemplo, fuera de la comedia, pero gente que se va ofendiendo por cosas, la situación de Meg Ryan con Russell Crowe, que ellos fueron pareja en un momento, y amantes a escondidas, mientras ella estaba haciendo ella hacía todas las películas románticas de los 90, era Meg Ryan en todas las películas, él venía de hacer sus películas también, y se descubre que que eran amantes a escondidas, ambos en pareja estaban. Bueno, la cancelaron a ella. Ella no pudo seguir haciendo más películas porque la gente entendía que ella hacía comedias románticas y que ella era una buena persona y que ella daba ese ejemplo y que no podía engañar a su marido, mientras que el otro no importaba que haya engañado a su mujer y él siguió trabajando. Entonces creo que ahí se va tomando esto de dónde se enoja la gente, por qué se enoja la gente. La gente se va a enojar por cualquier cosa, siempre va a haber un tema, y el humor es creo que el punto principal para encontrar gente que siempre se va enojando. Le doy el lugar para que cerremos este tema. Sí, yo creo que esto ocurre, digamos, no solamente desde el ámbito de varón-mujer, digamos, y quiénes son los representativos de tal género, digamos, porque a ver, que cancelen a una chica y al amante no,
implica, digamos, esta cuestión de género de fondo, ¿no? Cómo todavía la sociedad norteamericana sigue castigando a la mujer que es rápida, es fácil, ¿no? Con esos adjetivos calificativos frente a la mujer, si lo hace lo mismo un varón, es un winner, es un ganador, ¿no? Como que todavía sigue funcionando esa lógica que es recontra re perversa y que encima, digamos, sigue dejando cuestiones para cortar, ¿no? Temas para cortar, como por ejemplo, ¿por qué no hay una paridad, ¿no? Si estás sacando a uno, ¿por qué no sacas a los dos? Exactamente. Nico, ¿tu opinión sobre la gente que se ofende, como dijo Juan Barraza? Y bueno, era lo que venía diciendo antes. Hay que ver por ahí quién es el que sostiene la antorcha, si es porque tiene algún interés o si es porque justamente ese tema le toca por ahí personalmente. South Park hace ofender a un montón de gente, pero dependiendo del capítulo vas a ver que puede hacer ofender tanto como a una persona, a una minoría, como a alguien que no sostienen las mismas varas del poder. Entonces también depende, digamos, el humor que haga, ¿no? Recién lo escuchábamos a Juan Barraza hablándonos un poquito sobre la gente que se ofende. Tenemos más audios para compartirles al respecto, así que vamos a hacer un repaso un poquito más rápido. Primero escuchemos a Juan hablándonos sobre el humor físico, a ver su análisis al respecto. Con respecto a los chistes de golpes, el humor de Hollywood, no sé si lo encuadraría ahí. La comedia en las películas mudas que hacía Buster Keaton y Chaplin en su momento se llamaba slapstick, así se lo denominaba, porque sí, generaba un poco los chiflados también, un poco tenía que ver con alguien que se golpea, que se cae, de vuelta, como siempre sucede en el humor, hay un conflicto, algo sale mal, algo no va como era planeado. La comedia física me parece muy interesante y como actor, más allá de comediante, me ha interesado mucho transitarla y formarme en comedia del arte, en clown, en bufón y en algunas cuestiones auxiliares que hacen al humor en general y a la actuación. Ya hablando de chistes sexuales y pedos, bueno, ahí de vuelta la decisión de cada uno. Yo con algunas cosas me río mucho y las puedo compartir en un asado con amigos, pero no las llevaría a un escenario. No sé por qué. No sé por qué. Hay cosas que a uno le queda cómodo decir frente a un grupo grande de gente y otras no tanto. No tengo en claro como para puntualizar cuál sí o cuál no, pero a la hora de subirme al escenario tengo muy en claro qué cosas me interesa decir en un escenario y cuáles no. Aún cuando yo me puedo reír de esas cosas, cuando las escucho como público y se las oigo a otro comediante. Bueno, ahí Juan nos daba su explicación acerca del humor físico y el humor sexual, el humor de pedos que se manejan, ¿no? Normalmente en algunos lugares sí, en otros lugares no se pueden hacer, ¿no? Y es normal, a todos nos pasa de que hay chistes que hacemos internamente que no podemos después compartirlos con todo el mundo, no, a veces porque no se entienden o a veces porque el contexto no amerita. Pero hay alguien que maneja mucho este tipo de humor y es Adam Sandler, que lo hemos mencionado un par de veces aquí. Así que para hablar de este tema le pregunté a Adrián Lackerman qué opinaba al respecto de Adam Sandler y me dijo esto. A mí Adam Sandler me gusta mucho. No sé por qué la gente lo critica mucho. Yo sospecho que el exceso de producción, el exceso de laburo y de tantas películas, bueno, es lógico que algunas sean de menor complejidad, de menor calidad, pero es un artista increíble de esta época, es uno de los, para mí, de los más grandes que hay y tiene enormes películas y enorme trabajo actoral, es un actor increíble, muy versátil y muy divertido. Bueno, la opinión de Adrián Lackerman al respecto de Adam Sandler. Nico, ahí sí te quiero dar el pie a vos que no tenés la misma opinión sobre Sandler. Y a mí me pasa que Adam Sandler me parece que puede llegar a ser un muy buen actor. Creo que hay dos películas que las mencionamos hace un par de programas atrás.
No recuerdo cuáles son, Nico, ¿vos te acordás? Hay dos como que dicen que son las mejores. Se menciona mucho, si no me equivoco, es Happy Gilmore, una de las que normalmente se meten entre las mejores. Y estoy pensando cuál era la otra. Pasa que tiene un No sé, par... a mí me gusta Click. Click es otra, pero no Bueno, sé Click está buena, sí. Click es una buena Pero no por película. la temática de la película, o mejor dicho, justamente por la temática de la película es que me gusta. ¿No? Esto de pensarnos a nosotros con nuestra memoria, ¿no? Y cómo relacionamos esa memoria con las personas con las cuales vivimos las 24 horas del día. Esa temática me parece súper interesante en la película. Ujú. Eso es un Es poco... que eso es justamente lo que yo odio de Adam Sandler. Yo creo que Adam Sandler podría hacer películas así y mucho más complejas y con temáticas excelentes y muy ricas, pero la gran mayoría de las películas son, uy, me tiré un pedo, uy, me golpeé, uy, ahí viene la chica que, no sé, se hizo implantes y lo voy a filmar a eso con todos los planos posibles. Creo que ese es el problema de Adam Sandler. Por ahí, bueno, más que nada en los 90 eran chistes sexuales uno tras de otro y de él en pedo, y súper borracho y que las drogas. Y por ahí el tipo me parece que podría tocar temas mucho más cotidianos, mucho más, de una manera más compleja, pero lo que vende en taquilla no es eso, ¿no? Ujú, exactamente. Hay una película que a mí me gusta mucho. No, a ver, tiene una buena temática de momento, cae en los mismos chistes de siempre, pero trabaja Andy Samberg, que me parece un gran actor de comedia, que es el actor principal, por así decirlo, de Brooklyn Nine-Nine, una muy buena sitcom que está en Netflix, si no me equivoco. Y Ese es mi hijo, que la historia es de un niño de 13 años que tiene relaciones con su maestra, que es Susan Sarandon. A ella la ponen, la encarcelan, y el pibe se vuelve famoso porque ella queda embarazada, se cuenta la noticia, entonces se vuelve popular, se llena de plata, pero luego de un tiempo, cuando ya el pibe crece, el pibe se va a hacer su vida, lo abandona él, y él queda como el grandulón, el mismo pibe de 13 años, pero con 40. Y bueno, y ahí va como él trata de engancharse nuevamente con su hijo, porque tiene problemas económicos, por ahí va, pero bueno, tiene momentos bastante graciosos y trabaja Andy Samberg, que me parece un actorazo y un personaje muy gracioso en el cine norteamericano y principalmente en Brooklyn Nine-Nine, que me parece espectacular lo que él hace. Creo que Adam Sandler lo que termina generando es eso de que hace grandes películas y también hace Happy Halloween, que es la última, la que hizo en Netflix, donde la vi completamente, no me reí nunca. La única vez que me reí fue con el chiste de Shaquille O'Neal, y a los 5 segundos ya lo habían arruinado el chiste. O sea, el único chiste que me pareció gracioso lo arruinaron a los 5 segundos. Nada más. Nico, Rodri, ustedes van marcándome también un poquito lo que les va gustando del humor. Nico fue marcando mucho que le gusta South Park. Rodri, ¿a vos qué es lo que te gusta? Yo no soy muy amante de South Park. Esa la verdad, digamos, nunca me pude enganchar porque también yo entré como grande ya a ese mundo, ¿no? Por ahí me enganché mucho más, hace muchos años que ya no miro, pero me enganché muchísimo más con los Simpsons, digamos, todavía sigue siendo un humor que a mí me parece interesante, no muy lejano al de South Park, que también hace ese tipo de relaciones entre la historia y el humor, o capítulos que tienden a ridicularizar la historia. Así que en ese sentido, digamos, me parece algo bastante parecido. Y Los Simpson tiene esa ventaja por ahí que me da la sensación de que es la familia típico norteamericana, ¿no? Con el pensamiento típico norteamericano, riéndose de los típicos chistes norteamericanos. O sea, el típico chiste de bar, típico mujer, digamos, conflictiva, como es Marge, con todos sus problemas en cómo resolver su violencia, ¿no? Y cómo tiene que quedar frente a la sociedad como madre, ¿no? Y todos los problemas que tienen los hijos. O sea, me parece que en ese sentido los Simpsons siguen marcando esa tendencia de el humor más regional y con chistes, digamos, que lo entendemos todos porque tienen que ver con la historia. Entonces te pueden poner un capítulo de Los Simpsons que habla del siglo XVII y te parece súper gracioso porque te lo hacen con los mismos personajes y con los mismos defectos de cada uno de los personajes, que exacerbe
exacerberan justamente, digamos, el problema que están abordando en la historia. Muy bien. ¿Por qué preguntaba esto? Porque, bueno, Nico hablaba de South Park, Rodri hablaba de Los Simpsons. Hagamos una cosa, escuchemos, porque les preguntamos sobre ambas cosas a nuestros entrevistados. Primero, ¿qué dice Juan Barraza acerca de South Park? South Park me gusta mucho, lo consumí mucho en su momento. Cartman y demás. Y me gusta mucho Padre de Familia también. Me parece que pudimos ver ahí cómo algunas cuestiones del humor están presentes, algunas estructuras están presentes en el stand-up, en un sketch, en personas, en caricaturas y dibujitos como esos. Me parece un ejemplo y una referencia muy interesante dentro del humor, hablando de empujar los límites y de hacer humor con cosas un poco más complicadas, tal vez. Muy bien, ahí Juan hablando sobre South Park. Y yo aproveché para preguntarle a Lackerman, que no es tan fanático de South Park, no lo tiene muy visto. Le pregunté directamente por la sátira, para que nos explique un poquito sobre la sátira, y me dijo lo siguiente. La sátira sí es un género del humor, es una forma de hacer humor con la realidad y con la agenda diaria también. Y también hay modificaciones en eso porque la tele también, por ejemplo, carece de actualidad muchas veces porque los chistes ya se hicieron en las redes sociales. Entonces, ¿qué vas a hacer a la noche un chiste sobre algo que dijo un político cuando ya se hicieron 50.000 chistes al respecto? Pero sin embargo la sátira es fundamental y también hay gente que se enoja con ella, pero esa es la virtud de la democracia, ¿no? Que uno pueda decir lo que quiera, hasta haciendo chistes de los cuales yo no me río o de los que yo no estaría de acuerdo. Y sin embargo, lo lindo de la vida democrática es que otro puede salir a decir que no le gustó. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar ahí muy atento en defender las libertades, la democracia, digamos, o que cualquiera pueda decir lo que quiere, sabiendo que otros pueden molestarle, cuestionarlo y criticarlo también. Bien, ahí teníamos que era South Park para Juan Barraza, que en la sátira para Adrián Lackerman, y esto también va a incluir un poquito lo que es Los Simpson, como decía Rodri. Estamos hablando de dos grandes series, junto a Compadre de Familia, que fue nombrada por Juan Barraza. Son tres series que dentro de la sátira y la animación y la comedia para adultos se han vuelto las más populares a lo largo de los años. Y le ha pasado a todos algo muy parecido, que es que han llegado a un punto donde empiezan a decaer, ¿no? De manera humorística, como que la gente que los veía ya no se está divirtiendo de la misma manera, y eso es algo que le pasó a Los Simpson. Entonces le preguntamos a Adrián Lackerman y a Juan Barraza qué opinaban al respecto, así que primero lo escuchamos a Adrián. No, yo no creo que Los Simpson dejaron de ser graciosos. Lo que sí creo que cambiamos nosotros y como televidentes, pero no es que cambiamos vamos creciendo también, ¿no? Uno no se ríe de lo mismo, y la serie también fue cambiando en su ritmo, en su necesidad de contar cosas, en su forma de producirse. Ahora visualmente se ve más linda, y se toma menos tiempos que antes, tiene un ritmo más acelerado. A mí me gustaban Los Simpsons de cuando eran chicos, pero yo no creo que sean malos los de ahora tampoco, pero no son para mí, tal vez son para otro público. Eso es lo que nos dice Adrián, y esto es lo que Juan le respondió a Nico. Y Los Simpsons no le podemos pedir que sostenga el nivel genial y maravilloso que tuvo las primeras, no sé, 20 temporadas, 10, 15, 20. Es muy difícil. Sucedió con Friends también. En un momento cambiaron algunos de los guionistas, qué sé yo, y por ahí había diálogos y había líneas de argumento que no eran tan divertidas como las primeras temporadas. Yo creo que es un mérito mantenerse tanto tiempo, y el mérito principal de Los Simpsons es ser
referencia y estar en el habla y en el consciente colectivo y en la cabeza de toda una generación, probablemente más de una generación ya, pero es difícil encontrarte a alguien que no sepa nada de los Simpsons, que no reconozca una frase, un latiguillo, un personaje de ahí. Ahí teníamos lo que nos decía Adrián, lo que nos decía Juan. Nico, ahí los escuchaste, ¿qué opinas al respecto? Algo que nos faltó mencionar, y lo dejo ya picando, no mencionamos nunca a Ricky Morty, que es creo que la más popular Sí. de ahora. Hoy en día es la más popular. Tiene un humor un poco a veces más complejo en algunas cosas por el lugar en el que apunta. Es más complicado, quizás no es tan coloquial en algunos puntos como las otras series. Y con respecto a los Simpsons, digamos, yo voy a ser totalmente terminal, como lo dice, te lo resumo, y bueno, y sus entrevistados en ese video sobre los Simpsons. Para mí los Simpsons se mueren creo que es la temporada 11. De ahí para adelante no es los Simpsons. Porque es justamente lo que dice Juan. Creo que de los 15 escritores que tenían los Simpsons se quedaron con uno solo. Todos los demás eran nuevos, que no conocían la serie, y los personajes pasan de hacer chistes sobre Edgar Allan Poe a me he visto al revés, o no sé, tengo un crayón en el cerebro. Digamos, la complejidad cambió un montón. La aparición de Justin Bieber, que solamente aparece porque la gente le pedía que aparezca, y aparece y dura 5 segundos. O sea, a ese punto llegó en un momento los Simpsons. Claro, es que se convirtió en algo que no era en su génesis, digamos. Y que tampoco se puede obligar a que en el tiempo se sostenga. South Park, yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, fue mejorando, inclusive. Exactamente. Para ir cerrando ya de a poco el programa, le pedimos a ambos humoristas, genios del humor, analistas de la comedia, que nos digan sus comedias, sus tipos de comedias favoritas. Esto nos respondió primero Juan Barraza. ¿Qué tipo de comedia me gusta a mí? De todo un poco, no un tipo de comedia en particular. Consumo mucho. Puedo nombrar desde lo que hace Capusotto hasta algunas películas sueltas que hacen estos flacos de Seth Rogen, todos esos flacos que hicieron Ligeramente Embarazada, Super Cool y esas, Pineapple Express. Puedo nombrar películas sueltas y después, bueno, bastante comedia de la que yo hago también. Consumo de eso, comediantes sueltos. Puedo tirar algunos nombres que no sean tan conocidos, tal vez, para que algún oyente recoja el guante y los vaya a buscar. Demetri Martin, Mitch Hedberg, el español Luis Piedrahita, de quien además soy amigo. Hay muchos comediantes muy buenos en Latinoamérica también. Fabricio Copano de Chile, Ricardo Quevedo de Colombia. Me gustan mucho. Es muy larga la lista, y acá en Argentina muchísimos también. Bien, Juan en un momento hizo una mención a la comedia de Seth Rogen, ¿no? Hace poquito, para la fecha que estamos haciendo el podcast, que es 12 de junio de 2021, se habían cumplido años de una escena de una película de Super Cool, que es un chiste que hizo Seth Rogen, que hace poquito aparte había mencionado que lo había pensado cuando tenía 15 años ese chiste, y que lo llevaron a cabo ahí. Y es el siguiente que vamos a escuchar en este momento. ¿Qué onda? Fogel, ¿dónde rayos estabas? Casi me da un paro cardíaco. ¿Perdón? Déjame verla. ¿O te arrepentiste? No, miren, aquí está. ¿Qué tal? Miren. Hawái. Ajá. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a McLovin? ¿Sí? ¿McLovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de McLovin? Sí, era ese o Mohammed. ¿Por qué carajos tenía que ser eso, Mohammed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohammed es el nombre más común en la Tierra. A ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohammed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado McLovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. Pendejo. Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido, McLovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué? ¿Acaso eres Seal? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Set. Escucha, cara de nalga.
Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas y todas dicen que tienen 21 años. Ja, ¿cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Tranquilos, no se descontrolen, sí, es una identificación buena. Sí va a servir, es aceptable, sí, no está tan mal. Digo, depende de ti, Fogel. Pensarán que eres otro niño con una tarjeta falsa o que eres McLovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años. ¿Sí? Dime cuál será. Yo soy... La verdad que todavía me estoy riendo, me estoy acordando de la escena, me estoy acordando de una muy buena película que es súper cool, que es muy recomendable, como las comedias que nos recomienda Adrián Lackerman. Y yo siempre le recomiendo Seinfeld, que la gente vea Seinfeld, que vea Curb Your Enthusiasm, que son las dos series de Larry David que han cambiado absolutamente la forma de hacer humor. Y no hay nada que se le parezca a ese nivel intertextual, cultural, humorístico, complejo, elaborado, irónico. Es maravilloso. Muy bien, ahí teníamos las distintas recomendaciones de Juan Barraza, de Adrián Lackerman. Si quieren, los que estén escuchando el podcast ya en Spotify o en YouTube, retroceden un poquito y las van anotando. Curb Your Enthusiasm, Seinfeld, que estábamos usando la cortina al principio del programa. Se han mencionado las películas de Seth Rogen, se han mencionado Friends, se han mencionado un montón de series, un montón de películas. Hemos nosotros tirado un montón de títulos para que vayan a disfrutar. Tenemos que hacer el cierre, podríamos seguir hablando de comedia, del humor. Yo me he divertido mucho, no sé el caso de ustedes. Nico, ¿te divertiste? Por supuesto, siempre me divierto acá, así que justamente hablar de este tema que es tan amplio, necesitamos 25 programas, porque humor en el cine, en la televisión, hay de todos los gustos y colores. Bueno, vamos a tener que seguir ampliando. Habrá un Comedia 2 en algún momento. Rodri, ¿te divertiste? Claro, por supuesto. La pasé genial. Muy bien. Entonces, divertidos, graciosos y con mucha información nueva, gracias a los dos entrevistados, que agradecemos nuevamente, a Adrián Lackerman y a Juan Barraza. Vayan a disfrutar de todo lo que ellos hacen, porque la verdad que es espectacular, en Instagram y en las distintas redes sociales. Nosotros nos vamos despidiendo con el tema de una serie que dijo Nico que le gustaba, una sitcom llamada Two and a Half Men, así que escuchemos eso para cerrar el programa. Disculpe, ¿fuego tiene?